Hola, soy Romy Leal y hoy estamos en un nuevo video de compartirles información sobre casting, callbacks, todo el proceso de selección de un actor que pasa para llegar a un comercial, a una serie, cómo se buquean esos trabajos que uno tanto quiere como actor. Y hoy me acompaña en esta conversación mi queridísimo director de casting de Castingland desde Miami, Mati Duchani, bienvenido. Hola Rami, ¿cómo va? Feliz, encantada como siempre de tenerte aquí, de que nos aclares todas estas dudas que los actores tenemos y que a veces nos da pena preguntarle a la gente, al manager o a un colega, y vos qué haces y qué te pones y qué, cómo vas a ir y de qué soy el casting, ¿no? Todas estas dudas que a veces uno empieza y solo sobre el ruedo se va aclarando y va entendiendo, digo, ¿por qué no? Para gente que está empezando o para los que ya están caminando en este camino de la actuación, llevarles un poquito de luz. Así que hoy quiero que hablemos del tema callbacks que es el segundo llamado. Ya tenemos un video de casting, tenemos un video también de cómo vestir para llegar a un casting, de dudas frecuentes, cualquier otra preguntita que se nos haya escapado, nos las pueden dejar aquí abajo, pero hoy vamos a hablar de cuando uno ya pasó el primer tamiz de la selección, que es a veces masiva o no tanto, pero ya llegó una instancia donde el cliente, que es el que finalmente elige, muy aconsejado siempre de la mano del director de casting, ya se quedó con un grupo más específico, más cercano a lo que está buscando. ¿Cómo es ese proceso de selección? ¿Se presentan todas las audiciones que se vieron en el casting al cliente? ¿Es el director el que elige quiénes va a presentar? ¿Cómo son? Y estamos hablando de una manera genérica, obviamente cada cliente será distinto y actor distinto, pero más o menos como en términos generales o de tu experiencia, ¿cómo es el proceso de casting? ¿Es pago el callback, que ya es el segundo llamado? ¿No es pago? ¿Dónde sí, dónde no? Todas estas dudas nos vas a aclarar Mati Duchani. Bueno, nada, hay muchas cosas para explicarles. En principio, nada, el callback es una etapa que para mí es una etapa que es muy linda y que todos deberíamos disfrutar. Es una etapa en la cual ya uno pasó, como quien dice, un filtro y un tamiz del casting masivo, y siempre eso es bueno y es para festejar porque hubo un ojo que se detuvo en esa persona para poder volverla a llamar. Muchas veces es con un cliente, con una agencia de publicidad, con un fotógrafo, un director en persona, y eso es una oportunidad que no tenemos que perder, porque más allá de que ese proyecto sea o no fuera el que uno va a quedar elegido, siempre tiene que existir ese vínculo y esa relación en donde tiene que ser sumamente inteligente para poder aprovechar el momento en donde a uno le dan ese tiempo para verlo en persona. Básicamente el callback, como decías vos antes, es un proceso de segundo llamado, quiere decir que la gente ya hizo un casting para ese personaje y donde el cliente, el director o alguien pidió verlo por segunda vez, o porque hubo una duda con respecto a su acting, o porque se lo casteó para un personaje y finalmente se decidió que venga para otro, o donde quieren ver opciones en conjunto, donde se quiere armar un grupo porque hay que armar una familia, o porque hay que armar un grupo de amigos, o porque hay que armar una pareja. Entonces, básicamente hay que aprovechar siempre ese momento para conocer un poco más. Entonces, ahí tomo un poco la información que hablábamos la vez anterior, en donde una persona tiene que conocer la marca para la cual viene a hacer un casting, tiene que conocer un poco más de la historia. Generalmente en un proceso de callback, por ahí el actor ya tiene o ya tuvo acceso al guión o ya conoció el acting, porque obviamente lo realizó en el proceso del casting, y puede eso o desarrollarlo más, o con ese conocimiento poder ver cuál de sus habilidades actorales puede desplegar al momento de tener esa segunda posibilidad. Lo ideal, y que yo siempre le recomiendo a todo el mundo, es que traten de preguntar y de averiguar la mayor cantidad de información sobre para qué se lo llama para esa segunda prueba, si es el mismo rol, si es un nuevo rol, si es un proceso en donde hay que elegir un armado de personajes, como decíamos antes, o qué. Entonces, con información cualquier persona puede llegar a un mejor destino. Eh, Pero no es, básicamente, no es siempre lo que abunda la información, voy a decir, para inclusive el proceso de callback, que ya sí se tiene un poco, uno ya tiene más información porque ha pasado lo que decís por la experiencia. Pero, por ejemplo, el tema del vestuario, que tenemos ese otro video de vestuario. ¿Hay que usar el mismo vestuario? ¿Hay que usar algo parecido? ¿Algo totalmente distinto? ¿Qué se usa para el callback si ya uno pasó la etapa del casting? mirá, eso es una pregunta que me hacen el 99% de las personas que viene a un casting y que se lo cita un callback. La realidad es que no tengo una respuesta 100% exacta para poder darte. Hay mucha gente que lo hace
a modo de cábala, de decir, me fue bien con esta ropa, quiere decir que tengo que volver con la misma ropa, el mismo peinado y todo. Hay gente que decide cambiarlo. Por eso también te decía un poco la información, por ahí viniste con una ropa para un personaje y en el callback te quieren ver para otro, y hay que averiguar si es que te quieren ver para otro, cómo es ese personaje o qué vestuario tiene ese otro personaje. La realidad es que yo siempre recomiendo que traten de tener esa información y que dentro de una mínima variante puedan jugar un poco con eso o de traer alternativas. Siempre es bueno por ahí decir, tengo la misma ropa que hice del callback o traje este otro cambio, ¿les parece este o este? Siempre hay una buena predisposición ante eso y siempre es bien recibido, sea cuando estamos nosotros solamente haciendo el callback o cuando hay clientes o un director, y es bueno siempre darle opciones. O sea Entonces, que nunca se lee eso como un rasgo de inseguridad, porque a veces también, a mí me ha dado pena, me ha pasado que, como recomendábamos en mi video de vestuario, yo tengo mi bolsito listo con mi plan B de vestuario, y a veces me ha dado pena, es como, nunca quiero que se lea como un rasgo de inseguridad, de no sé lo que estoy haciendo, no, pero es como, solo traje otra opción y me gustaría saber cuál es la mejor de estas dos para ustedes, ¿no? no, Pero no, no, así que no. nunca es tomado así. No, no, no hay una inseguridad, salvo y obviamente cuando una persona te pueda llegar a decir, a ver, me pongo o un traje o me pongo un short de baño. Digo, Claro, básicamente ahí es como que no sabes nada. claro. Eh, o en el caso de una mujer, me pongo un vestido de noche o me pongo una bikini. Obviamente, si hay como una cuestión totalmente opuesta, uno puede llegar a decir, esta persona no sabe para lo que está viniendo. Si no, y uno está proponiendo algo, al menos desde mi lado, y lo que puedo escuchar en el momento en que cerramos la puerta y el actor salió, es que el actor tuvo una buena predisposición en ofrecer algo más, en tratar de completar un personaje, pero no, inseguridad en ningún momento lo evaluamos. ¿Y sentís que a fines de bufear, de quedarse con el trabajo, se han quedado tanto personas que han venido al casting y al callback distintas vestidas, capaz, como personas que han venido exactamente igual vestidas? No tengo un porcentaje ni un rating, es muy, muy difícil poder decírtelo. Sí, muchas veces pasa de que si viene muy diferente, o por ejemplo, me ha pasado cuando, no sé, en una temporada alta en donde hay mucho trabajo y donde, por ejemplo, la modelo vino de una producción y vino con un peinado y un maquillaje muy distinto, te pasa porque nosotros siempre tenemos como el headshot del Claro, casting con la hoja de callback y los miran y dicen, pero espera, ¿esta es la misma persona? Como no claro. entienden. Entonces, siempre hay que tratar de mantener como una imagen similar. Te vuelvo a decir, no tenemos un rating de si la persona que es más elegida cuando repite vestuario o no. A mí me han pasado las dos cosas. Me ha pasado de, yo si soy sincera, trato de ir el 90% igual vestida, siempre como me has recomendado vos y muchos otros directores, con accesorios mínimos, el pelo natural, el make-up natural, lo más natural que uno pueda, neutro el vestuario, pero me ha pasado de ir, no, por suponte, el mismo jean, que usé los mismos zapatos y una camisa distinta, muy parecida de hecho, pero distinta, pero sigue estando en el estilo, o ir calcada, tal cual lo que me puse, si me lo acuerdo, porque lo que decís, hay temporadas altas que uno va todo el tiempo a casting y cuando va a un casting de una semana a otra, es que me puse la semana pasada para ir a eso. Pero si lográs acordarte y lo tenés fresco, y si me lo puedo, el día de hoy te diría, voy calcada a de lo que me puse en el casting, porque quiero eso, exactamente, que el director de casting, todo el mundo de los que van a elegir, vean y estén seguros que soy la misma persona, que de alguna manera se acuerden y todo en mi imagen y lo que estoy vestida, recuerde. Y lo que sí va a variar seguramente va a ser el acting. Ahí es donde uno lleva otra carta bajo la manga, pero no en qué ponerme para el callback. Matías, ¿pago el callback? Hay países en Latinoamérica en donde el callback se paga con un valor fijo. Por ejemplo, de donde venimos nosotros, de Argentina. Argentina tiene regulado el valor del pago del callback, como tiene regulado el pago del valor de la prueba de vestuario, en donde hay un sindicato, un union que cuida de los actores y que establece un valor. Hay lugares, por ejemplo, en Chile, en donde el callback es un valor acordado entre las partes. Normalmente te diría que es un valor de 20, $25 que equivalen a un viático. Hay ciudades de Brasil, como San Pablo, en donde el callback se paga. Hasta donde tengo entendido, en Estados Unidos, creería que en Los Ángeles el callback No.
¿No? ¿Nunca te pagaron? Nunca Ok, me han pagado un callback, me encantaría. Yo en Argentina, quiero decir, sacaba un sueldo entero de callbacks porque es muy común en mí, yo siempre estoy en callback, lo que no quiere decir que siempre busqué el trabajo, pero es muy común que esté en el callback. ok. Y sacaba un sueldo entero, de como si hubiese hecho un comercial por mes, de estar en callbacks en Argentina. Y Por no, eso. no aquí, no me ha pasado ni en Miami ni en Los Ángeles. No, en Miami no pasa, en Los Ángeles no sé si ahora actualmente no se hará y en algún momento fue. Me acuerdo que cuando empezó el callback en Argentina, te estoy diciendo hace creo que unos 8 o 9 años, se había hecho como un estudio de los países en los que se pagaba y las ciudades en donde se pagaban, y tengo el recuerdo de que Los Ángeles era un lugar donde se pagaba el callback. ¿Puede ser? Lo que yo soy SAG Union, como que estoy en la Unión de Actores en Miami, pero como aquí este país es tan grande y se maneja tan distintos, hay estas leyes distintas de estado a estado. Yo acá en Los Ángeles no soy Union, soy eligible, que es como otro estatus. Quizás si serías Union y si determinadas producciones quizás lo pagan a los actores Union. Quiero pensar que puede ser así. Pero en este nivel, al menos donde estoy aquí, que soy eligible, no son pagos los callbacks. Y no lo he escuchado tampoco de ningún actor. Bueno, como te digo, yo tengo entendido, a ver, te nombré 4 lugares en donde tengo entendido de que se pagan actualmente y 100% confirmado: Brasil, Argentina y Chile son lugares en donde se pagan, regulado y no regulado, y el resto del mundo, hasta donde tengo entendido, tenía entendido Los Ángeles, vos me estás casi confirmando de que no. ¿Y qué crees vos, como tu opinión? Para ir cerrando, que sé que tenés otras conferencias, tu opinión, ¿qué pensás, Mati? ¿Debería ser pago? ¿Es parte del trabajo del actor? ¿Debería haber un budget mínimo de producción destinado a los actores que ya, porque yo siempre pienso, ¿no? Y yo voy a decir mi opinión primero, si querés, que es, sí, me parece que está muy bien que el callback sea pago, que ir al casting es uno ir a ofrecer su servicio, no es como ir a pedir trabajo, es como una entrevista que uno pide, como que estoy aquí, me encantaría que me vean. Ahora me parece que el proceso de callback es cuando el cliente ya te elige, y que es como es en Argentina, es un grupo mucho más limitado, porque estoy de verdad interesado en estas 3, 4 personas, jamás pasa de las 10 personas, un proceso de callback pago, y entonces es como un hilo mucho más fino, que una de esas personas sí o sí se va a quedar con el trabajo. A veces hay callbacks no pagos en donde son igual que los castings. Entonces me parece que sí, que el que ya sea pago, aunque sea ínfimo, aunque sea que cubra los viáticos de traslado y lo que fuese, yo creo que ya es parte del trabajo, del estar siendo parte de la producción, aunque no se busque el trabajo. Y esa es mi opinión subjetiva del callback, y a ver la tuya, Mati, con respecto a esto. Mirá, coincido en cierta parte, creo que hay un montón de oportunidades laborales que tienen más de una entrevista laboral y que no son pagas. Digo, cuando uno va a entrevistarse para trabajar en una empresa, muchas veces te hacen 2, 3 entrevistas, te hacen análisis y finalmente te dicen, la verdad es que no quedaste, y obviamente está en el puesto en el cual uno vaya a aplicar si se justifica tener que ir tantas veces o no. Básicamente creería de que hay proyectos que soportan un casting pago, un callback pago, perdón, y hay proyectos que no soportan un callback pago. En Argentina, por ejemplo, creo que el callback se empezó a pagar por un tema de que los directores y las productoras tenían un abuso de tiempo y de opciones. Como vos decís, normalmente un callback son de 3 personas. En un momento en Argentina los callbacks eran 10, 12 horas en donde habían 10, 15 personas por cada rol, y donde el director posiblemente no había visto prácticamente el casting y se instalaba todo un día en la empresa de casting a ver 15 personas por cada uno y le dedicaba 1 hora a cada persona, en la cual eran procesos muy desgastantes, mucho tiempo para la gente, y me parecía que se rozaba la falta de respeto. En esos casos me parece perfectamente que se haya regulado el callback, que tenga una duración. En Argentina, por ejemplo, se paga, pero el actor no puede estar más de 4 horas, que es el tiempo que se dedica. Para mí, de hecho, también es excesivo. Claro. Un callback debería tener un horario y debería durar como mucho una media hora, en donde por ahí el actor llega, se prepara, si tiene un texto o algo que le tienen que dar, si se va a cambiar. Digo, el tiempo en el estudio en un callback nunca es más de 10 minutos. Entonces, la realidad es que siento de que si bien hay proyectos que pueden pagarlos, hay proyectos que son la mayoría actualmente por un tema presupuestario general que tiene el mercado, que no puede pagarlos y que
en determinados proyectos se terminan cayendo, sobre todo en los servicios de producción, a hacer proyectos en Argentina, por ejemplo, que es un mercado que me toca muy de cerca, que es donde tenemos una de nuestras oficinas, que se terminan cayendo por las exigencias que tiene el sindicato. Sobre todo esto, callbacks, es un comercial que uno tiene, no sé, 20, 30 personajes, y uno está diciendo voy a llamar 3, 4 personas por cada una, 4 por 20, tenés 80 callbacks. Hoy por hoy el valor de actores sería muy difícil poder calculártelo con un dólar tan volátil como desgraciadamente tenemos en Argentina, Sí. pero no quiero decir que debe ser aproximadamente entre 50 a 60 dólares, es muy alto lo que Sí, se les termina es muy pagando. alto, por eso es que le decía, yo sacaba un sueldo entero de callbacks. Exacto. Entonces, es mucho lo que se termina pagando para proyectos que realmente muchas veces no tienen ese presupuesto para incluir dentro del proceso de callbacks. Entonces, me parece que debería ser como es en Chile, por ejemplo, una negociación en donde hay proyectos que lo pueden pagar, hay proyectos que no, la gente puede decidir si quiere o no quiere hacer el callback, no es obligatorio hacer el callback, eso es algo que obviamente todo el mundo tiene que saber. Digo, hay gente que puede decir, no, ¿sabes qué? No puedo ir, tengo un trabajo y no puedo ir, o puedo grabarte un self-date y mandártelo. Entonces, la verdad es que darte una opinión, no sé si debería pagarse en el 100% de los proyectos, pero creo que cuando se necesita, o porque una persona vive lejos, o porque una persona no tiene la posibilidad de volver a ir e invertir su dinero y su tiempo, lo podría tener que plantear y que producción pueda decidir, o te pongo una movilidad para que te traiga y para que te lleve, algo que se pueda conversar. Que sea conversable el proceso ya de callback. Me parece súper bien. Pienso lo mismo que vos, ¿no? Entiendo perfectamente que habría proyectos que se caerían por no tener el presupuesto suficiente para afrontar un callback, pero ¿por qué no? Sabemos que hay muchas marcas que sí lo pueden afrontar y que no lo hacen. Al menos los proyectos SAG, los proyectos de Union, creo que deberían pagar No, callback. seguro, por eso te diría que me parece que es un poco caso a caso. Digo, nosotros en nuestra oficina de Argentina hacemos trabajos para mercados como Perú, como Colombia, como Ecuador, que no tienen grandes presupuestos y donde, te soy sincero, por ahí tenés un personaje que tenés que, o dos, tres personajes que tenés que hacer dos, tres callbacks, tenés 10 callbacks que son 600, 700 dólares, más lo que son impuestos, gastos de transferencia. En Argentina hay que hacer todo un proceso, se tiene que dar de alta en AFIP porque existen lo que se llaman cargas sociales. Hay como un par de costos extras que terminan sumándole al valor del callback una cantidad adicional, y donde vuelta, ese número multiplicado por 10 termina siendo casi el equivalente a lo que el cliente tiene que pagar de un pasaje de avión para traer un actor. Convengamos de que muchas veces los presupuestos no son lo suficientemente holgados. Las productoras, cuando tienen un comercial internacional, hacen una reserva tentativa de cuánto les sale un vuelo, pero muchas veces las reuniones de producción llegan muy a la par de la fecha de rodaje y posiblemente hay que sacar un vuelo un día o una noche antes del rodaje, que muchas veces me ha pasado, y ese pasaje de 500 dólares aumentó a 1800. Entonces, son temas de que los clientes eso obviamente no lo pagan, porque no es algo que los clientes reconozcan a las productoras, y yo siempre trato de ponerme en el medio de los dos lugares. O sea, como te digo, me parece que hay proyectos en los cuales un actor no puede gastar o no tiene los medios para gastar para volver a venir, por más de que quisiera volver a venir a una segunda prueba, y sería genial de que una productora, y me ha pasado muchas veces, de que lo he hablado con productoras y las productoras han puesto una movilidad a la orden para las personas. Ah, qué bien. Y hay proyectos que sí, seguramente hay clientes que tienen un presupuesto mucho más amplio y pueden hacerse cargo de eso. Qué bien, qué bien, qué bien, Mati, que nos des un poco de luz de lo que pasa del otro lado de la cámara, porque uno está adelante y no entiende tanto de los budgets, de cómo se administran, de cuáles proyectos son grandes, más chicos, de todas estas cosas que nos contás, que nos nutre también adelante de cámara. Gracias, Mati, te libero que estás con otros llamados, y después en el próximo video vamos a hablar de todo lo que pasa después del casting, cuando uno ya fue al callback, después del callback, ¿no? A quién hay que llamar, cómo se sabe si uno quedó, no quedó, lo eligieron, no, de la mano de quién está la elección final, del que baja el martillo. Todo eso vamos a hablar en el próximo video. Por hoy te liberamos, Mati, gracias como siempre, y cualquier duda que se nos haya escapado algún tema, nos pueden dejar aquí abajo
en la cajita de descripción para el próximo video. Por supuesto. Gracias, Romy, que estén muy bien todos. Besos enormes, Mati, que te vaya hermoso en todo tu día de reuniones, y gracias a todos los que están ahí por vernos. Gracias.